¿Y Dios? ¿Y Dios? ¿Dónde está Dios? Y yo quiero dejar, hermanos, algo por sentado. Todas las cosas que hacemos es bueno. Todo. Porque nosotros somos hijos de Dios. Y es difícil que nosotros hagamos malas cosas. Porque siempre buscamos hacer bien. Pero lo que a Dios más le importa, hermanos, es nuestra vida espiritual. Lo que más a Dios le importa es tu mundo interior. Lo que más a Dios le importa es tu alma. Y que tu espíritu crezca. Nosotros tenemos muchos proyectos, muchas actividades, muchas cosas en mente que queremos realizar. Y Dios solamente tiene un proyecto en nuestra vida. Y es nuestro crecimiento espiritual. Jesús, cuando habló sobre el afán y la ansiedad, dijo: vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Y nosotros por qué oramos más, hermanos? Nosotros por lo que más oramos es por todas esas cosas que el Padre sabe que tenemos necesidad. En cambio, Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dijo? Y todas estas cosas que ustedes necesitan les serán añadidas. ¿Y nosotros por qué oramos más, hermano? ¿Usted por qué ora más? ¿Cuál es el motivo por el cual usted todo el día se pasa orando? ¿Por las cosas que Dios envía por añadidura cuando buscamos su reino y su justicia? ¿O nosotros estamos orando por el reino de Dios en esta tierra? Nosotros estamos buscando la justicia de Dios. Dios tiene su voluntad, hermanos. Dios tiene su deseo. Dios tiene su lugar donde posa sus ojos. Dios tiene un plan, hermanos. Dios tiene un propósito. Pero muchas veces nosotros tenemos a otro paralelo. Y los planes de Dios no encajan con nuestros planes. Porque esa cosa que Él ve como añadidura, nosotros lo vemos como importante. Y las cosas que Él ve como importante, nosotros vemos como añadidura. ¿Qué es lo importante para mí? Comer. ¿Y qué dijo Jesús sobre la comida? No solo de pan vivirá el hombre. Ahí luego ya no encajamos con Dios. ¿Se dan cuenta? Esa añadidura para mí es lo importante porque yo tengo que comer. Y Jesús dijo: no se afanen. Él habló sobre el afán y la ansiedad que produce estrés, que produce enfermedades psicosomáticas. Él dijo: no se preocupen qué van a comer, qué van a vestir. No se preocupen por el día de mañana. Vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas por las cuales ustedes se preocupan le van a venir por añadidura. Y nosotros, hermanos, vivimos orando por las añadiduras y no oramos por las cosas que realmente a Dios le importa. ¿Y qué es lo que a Dios le importa? Tu vida espiritual. ¿Qué es lo que a Dios le importa? Su reino. ¿Qué es lo que a Dios le importa? La iglesia. ¿Qué es lo que a Dios le importa? Tu familia. ¿Qué es lo que a Dios le importa? Es la vida espiritual de la iglesia. Eso es lo que a Dios le importa. Él dijo: mío es el oro, mío es la plata, mío es todo. Y las cosas que tú puedes llegar a tener son añadiduras que van a venir porque usted busca el reino de Dios y su justicia. Y esto, hermanos, dejémosles a lo mundano. Pero yo me doy cuenta que entra en la iglesia, entra entre nosotros. Y eso que trae a la iglesia, hermanos, trae frialdad espiritual. Lo más importante, escuchen esto, tengan esto siempre en cuenta, hermanos. Lo más importante para Dios es tu alma y tu espíritu, no tu cuerpo. No tu cuerpo, es tu alma y tu espíritu. Jesús dijo:
Si tu brazo derecho te es ocasión de caer, ¿qué dijo? Del cuerpo. Porque a él, ¿qué es lo que más le importa? Que tu alma no vaya al infierno. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué dijo Jesús? Quítalo, porque mejor es que entres sin un ojo al cielo que con los dos ojos te vaya al infierno. Pero nosotros, hermanos, nos volvemos también muchas veces como la gente mundana, personas materialistas, personas que miran el brillo, y nos llama la atención. Y queremos también eso y olvidamos lo que son las cosas de Dios. Y tenemos que empezar a dedicarnos a las cosas de Dios. Amar a Dios es amar sus cosas. Usted no puede decir yo le amo a Dios, pero no amo las cosas de Dios. Si usted le ama a Dios, también va a amar las cosas de Dios. Nehemías dice que escuchó la noticia. Nehemías capítulo 1. Dice palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos. Nehemías era copero, estuvimos hablando sobre eso. Él tenía un trabajo muy peligroso, pero también muy honorable, muy lindo. Es una persona que vivía en el palacio del rey. Era el copero del rey. Su único trabajo era tomar el vino antes de que el rey. El rey tenía que esperar un ratito. Si Nehemías no moría, entonces él tomaba el vino. Ese era su trabajo, de tomar vino. Por ahí si alguno quiere trabajo, dice que él era copero del rey. Y se fue un judío junto a él. Y él le hace una pregunta. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Este Nehemías, hermanos, estaba en Babilonia. Babilonia sitió 3 años y medio a Jerusalén. Y abrieron un boquete en la muralla y entraron los caldeos y le llevaron a todos los judíos a Babilonia. Ahí estuvieron 70 años en cautiverio en Babilonia. Pero siempre Dios tiene hijos que levanta, por más que sea un país pagano, Dios levanta un hijo ahí, como Daniel, como Nehemías, como Esdras. Y Dios levantó a este judío Nehemías y le hizo copero del rey. Él probaba el vino antes que el rey. Pero yo me doy cuenta de algo que tenía Nehemías. Escuchen bien lo que le voy a decir, hermanos, y que no caigamos en esto. Nehemías estaba en el palacio del rey. El rey banquetea todo el día. Tiene toda disposición. Mueve el dedo y las cosas se le dan. Y Nehemías estaba ahí sin ninguna necesidad. Estaba en un pueblo lejano, en un pueblo pagano, pero gozando de los deleites temporales de este mundo. No le faltaba absolutamente nada. Su pueblo, el pueblo judío, fue destruido totalmente. El templo de Jerusalén fue echado, fue destruido, reducido a escombro. La ciudad fue reducida a escombro y toda su gente fue llevado cautivo. Pero cuando vinieron sus hermanos, lo primero que él le preguntó, le dijo, y le pregunté por los judíos que habían escapado. Les pregunté por los judíos que habían escapado. ¿Qué significa esto? Escuchen, hermano. Nehemías, por más que estaba con el rey en un sitio privilegiado y no le faltaba nada, a él le preocupaba cómo estaba su pueblo. ¿Qué fue lo primero que preguntó Nehemías? ¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo están los hermanos? ¿Cómo está el pastor? ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo está el hermano Julana? ¿Cómo está la hermana Julana? ¿Será que está enfermo? ¿Será que tiene para comer? ¿Cómo está la obra del Señor? ¿Está creciendo la iglesia? ¿No está creciendo? ¿Está avanzando el reino del Señor? ¿No está avanzando? A Nehemías le preocupaba el pueblo de Dios, los judíos.
Y miren, hermanos, hoy eso nosotros necesitamos ser como Nehemías. ¿Qué nosotros preguntamos? ¿De qué hablamos todos los días? ¿A quién le importa la iglesia? ¿A quién le importa la obra del Señor? ¿Cuántos ayunan? ¿Cuántos oran por los pastores? Por los líderes. ¿Cuántos oran por la iglesia? ¿Cuántos oran por la obra del Señor? ¿Cuántos ayunan por la iglesia? ¿Cuántos se preocupan por? Y yo no hablo de esta congregación, yo hablo de la iglesia, no importa la denominación. ¿Quién levanta un clamor hoy y dobla su rodilla y clama a Dios por su iglesia? Hermanos, Dios cambia cuando habla por su iglesia. Es verdad. Es muy diferente cuando el Señor me habla a mí de una persona. Yo muchas veces ministro a una persona, y cuando ministro el Señor me habla por esa persona y me muestra cosas. Pero usted sabe que cuando yo hablo con el Señor y me habla de su iglesia, me habla con otro tono. Y llora el Señor, hermano, llora. Y te conmueve. Me gustaría que ustedes experimenten, que ustedes sientan eso. Porque si eso pasa con su vida, en su vida, ¿saben qué van a hacer? Van a doblar rodillas. Van a gemir y van a decir: Señor, tu iglesia, por favor, levanta tu iglesia. Ya no van a orar por el pan, ya no van a orar por la carne, ya no van a orar por el vehículo, por la casa. Van a orar por las cosas que a Dios realmente le importa, que es su iglesia, que es su reino, que es su palabra, que es la vida de los hermanos. Porque las cosas que nosotros muchas veces oramos son añadiduras. Oramos siempre por las añadiduras. Entendamos, hermanos, cuál es la voluntad de Dios. Entendamos dónde Él pone sus ojos. Entendamos qué le preocupa al Señor. El diablo le tentó con las añadiduras a Jesús. 40 días de ayuno tenía Jesús. Y tuvo hambre. Tuvo hambre Jesús. La primera tentación que Satanás le presentó a Jesús, le dijo: di que esta piedra se convierta ¿en qué? En pan. ¿Cuántos oran por el pan? El pan es una añadidura, hermanos. Si usted busca el reino de Dios y su justicia, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que me viene. Nunca te va a faltar el pan, hermano. Nunca va a faltar el pan en tu mesa. De algún lado Dios te va a proveer. Son añadiduras. Satanás le presentó una piedra. Jesús tenía mucho hambre, 40 días de ayuno, y le dijo: convierte esa piedra en pan. Pero Jesús sabía cómo pensaba el Padre. Jesús sabía lo que para el Padre era importante, y es totalmente diferente que lo que para el mundo es importante. Porque para el mundo es importante el pan. ¿Y qué le dijo Jesús cuando le dijo eso a Satanás? No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De eso vivirá el hombre. Y la palabra que sale de la boca de Dios, hermano, es la voluntad de Dios. Dios tiene una voluntad, hermanos. Y muchas veces nuestra voluntad no encaja con su voluntad. ¿Por qué eso? Porque no miramos las cosas espiritualmente. Si tan solamente quitara a la iglesia, hermano, un momento su vista de esta tierra, y levantara su vista a lo alto y mirara al Señor, hermanos, y le diera gloria a Dios. Usted sabe lo que Dios podría hacer por su iglesia, hermanos. Usted sabe lo que Dios puede hacer por usted. El Dios dijo: mío es el oro, mío es la plata. Y nosotros corremos tras la plata, corremos tras el oro, corremos detrás de las añadiduras. Y yo me incluyo a mí, pero hablo en términos generales. Y la iglesia perdió fuerza, la iglesia perdió poder, la iglesia perdió entusiasmo. ¿Por qué? Porque hemos desviado nuestra vista de Dios y de las cosas de Dios.
Nos estamos ocupando más en las cosas de este mundo. Y eso pasa porque no confiamos en el Señor. Dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Este hombre le contó a Nehemías, le dijo que los judíos que habían quedado están en gran mal y afrenta. Y Nehemías no necesitaba, hermanos. ¿Para qué se va a meter en problemas Nehemías? Él tiene su comida todo el día, desayuno, almuerzo, merienda, cena. Tiene su carro con caballos, seguramente así todo. Tiene su vino, los mejores vinos él tomaba, las mejores carnes él comía. Pero él no estaba contento, hermanos. Él no se hallaba en el palacio del rey. Él tenía una preocupación en su vida. ¿Y cuál era su preocupación? El pueblo de Dios, la iglesia. Porque la iglesia, hermano, ¿cuántos saben que la iglesia no se fundó en Pentecostés? La palabra iglesia es una palabra griega, y en el griego es eclesia. Es la palabra eclesia, que significa congregación o asamblea. Y la primera congregación, la primera iglesia de Dios estuvo en el desierto, y Moisés era el pastor de esa iglesia. Así habla en el Antiguo Testamento. Por eso, hermanos, es mentira que Pedro fundó una iglesia, o que la iglesia que hoy vemos, la iglesia católica en Roma, fue fundada por Pedro. No, hermanos, no es así. Pedro no creó ninguna iglesia, la iglesia ya existía. Lo que pasó fue que la Biblia dice que nosotros tenemos que ser edificados. El fundamento ya estaba puesto, que siempre fue Cristo. Él es la roca, Cristo. Él es la piedra angular, Él es la cabeza del ángulo, es Jesucristo. Y sobre esa piedra nosotros vamos creciendo. Así que la iglesia ya existía desde antes. Y Dios siempre pone su ojo sobre la iglesia. Lo que más Dios le importa en esta tierra, hermanos, es su iglesia, sus hijos. Él dio su vida por su iglesia. Y Él cualquier cosa hace por su iglesia. Él se preocupa por su iglesia. A Él le importa su iglesia. Ahora trasladémonos a nosotros. ¿A nosotros también nos preocupa? ¿A nosotros también nos importa? Tenía todo, dice Nehemías. Vino la noticia de que ellos estaban en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Versículo 4 dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Cuando yo leí esto, hermano, le pedí perdón a Dios. Le pedí perdón a Dios. Porque cuántas veces oramos por nuestras necesidades, pero cuánto oramos por las necesidades del pueblo de Dios. Vino una noticia, Nehemías, a un hombre que no necesita nada. Le dijeron que el muro está caído, que Jerusalén está destruido, el pueblo de Dios está destruido. Está mal el pueblo de Dios, está mal la iglesia. Dice que cuando escuchó Nehemías eso, que estaba mal, lo primero que hizo, dice, cuando oí estas cosas me senté, y número uno, lo que hizo fue lloré, dice. Lloré. ¿Por qué va a llorar Nehemías? No necesita nada, hermanos. Hace falta llorar. ¿Por qué vas a tener que llorar si tenés tu comida a la hora? Tenés tu ropa, tenés tu auto, tenés tu casa, tenés tu trabajo, ganas bien. ¿Por qué necesitas llorar? ¿Para qué vas a llorar si tenés todo? Él tenía todo, hermano, no le faltaba nada, estaba con el rey. Pero lloró. Lloró porque sabía que el pueblo de Dios estaba en necesidad. ¿Cuántos de nosotros lloramos por las necesidades de nuestros hermanos? ¿Cuántos hoy lloran por la iglesia? ¿Cuántos hoy lloran por el pueblo de Dios? Las cosas que están entrando en iglesia, en la iglesia, hermanos. Los celos, las envidias, los chismes, las divisiones.
La predicación sobre la prosperidad. Cuánta falsa doctrina está entrando en la iglesia y nosotros escuchamos. ¿Y quién llora por eso? ¿A quién le importa? ¿Quién es aquel hermano que todo el día llora por la iglesia de Jesucristo? Y la iglesia de Cristo no está bien, hermanos. Está entrando muchas cosas en la iglesia que no vienen de Dios y causa división, causa enfriamiento espiritual. Pero ¿a quién le importa? Con tal que yo tenga mi trabajo, mi sueldo, mi camioneta, mi casa, mi desayuno, almuerzo, merienda, cena. ¿Qué me importa a mí? Que se vean ellos. Nehemías tenía todo, hermanos. Pero cuando escuchó que el pueblo de Dios estaba mal, lo primero que hizo fue lloró. Cuando oí esta palabra me senté, lloré e hice duelo, dice, por algunos días. ¿Y saben qué hizo después? Y ayuné. Y después, ¿saben qué hizo? Y oré delante del Dios de los cielos. Lloró, hermanos. Hizo duelo, ayunó y oró. ¿Cuántos hacemos estas cosas por el pueblo de Dios? Vamos terminando, hermanos, pero yo quiero sacarles un poquito. Quiero sacarle de su casa un poquito. Quiero sacarle de su trabajo. Quiero sacarle de su vida cotidiana. Quiero mostrarle que hay otra vida, que hay un pueblo, que hay una iglesia que necesita de tu oración. Sal un poco de tu trabajo, de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Sal un poco de ahí. Sal un poco del supermercado. Sal un poco de Burger King. Sal un poco de los paseos. Sal un poco, sal un ratito y mira que hay una iglesia necesitada. Hay personas, hay matrimonios destruidos. Hay familias que están siendo destruidas, hermanos. Hay niños que están siendo influenciados por el mal dentro de la iglesia. ¿Y quién llora? ¿Quién hace duelo? ¿Quién ayuna? ¿Quién ora por ellos? Salí un poco, hermano, de tu asado de los domingos. Salí un poco de tu paseo. Salí un poco. Hay una realidad aparte de nuestra necesidad. No, yo necesito. Yo tengo que comer. Yo tengo que vestir. Yo tengo que ganar dinero. Está bien trabajar, vestirte, ganar dinero. Pero hay otra necesidad aparte. Es la iglesia de Jesucristo, hermano. Hay familias destruidas. Matrimonios separados. Hijos quedándose a las derivas dentro de la iglesia, hermanos. Usted le ve al hermano, no sabe lo que es en su casa, entre 4 paredes, un infierno. Está mal la iglesia, hermanos. Nos bañamos, nos peinamos, nos perfumamos y venimos acá y aparentamos lindo, pero nuestra casa no es así. Y la iglesia no es acá, la iglesia es afuera. La iglesia es nuestra casa. Y la iglesia no está bien. Pastores que predican por dinero. Gente en el púlpito que está en adulterio, en fornicación, en alabanza. Hay envidia, hay celo entre los líderes. Está mal la iglesia. Está mal el pueblo de Dios. Pero ¿por qué nosotros oramos en este tiempo? ¿Cuál es el motivo de tu oración? Las añadiduras. ¿A qué dedica tiempo en oración? Dios tiene algo que le importa, hermano. Es verdad que a Dios le importa tu vida, pero las cosas que tú necesitas son añadiduras. Que si tú buscas el reino de Dios y su justicia, no falta ni orar ni ayunar por ello. El Señor te va a abrir puertas y te va a dar, hermano. Pero Dios dio su vida por su iglesia. Él viene a llevar una iglesia, hermano, no varias iglesias. Él tiene una iglesia. Él tiene una novia. Él tiene una esposa. No tiene varias iglesias. No tiene varias esposas. Él solo tiene un pueblo. No tiene muchos pueblos. Y todos conformamos el cuerpo de Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Ya sea la denominación que sea, ya sea el pastor que sea, no importa. Somos hijos de Jesucristo. Somos hermanos en Cristo. Y tenemos que orar por la iglesia, hermanos. Hoy tenemos
que orar. Jesús dijo que la maldad se va a aumentar, y por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y hoy el amor de muchos se va a enfriar. Pero ¿qué importa, verdad? ¿Qué importa? Si tenemos nuestro dinero, si tenemos nuestro trabajo, si con tal que a mí no me falte nada, ¿qué importa cómo está la iglesia de Jesucristo? No, hermanos. Quitemos un poco nuestra vista del suelo y levantemos un poco a lo alto y miremos más allá, hermanos. Tú no eres el único que necesita. Hay muchos hermanos nuestros que necesitan. Y esto es un ejemplo de lo que hizo Nehemías. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Voy a terminar esta parte. ¿Saben qué pasó después de que Nehemías hizo esto? Se fue a hablar con el rey. El rey se llamaba Artajerjes. Le oró al Señor y se fue y le pidió favor al rey. Y el rey le dio oro, le dio plata, le dio una carta para los gobernadores de las provincias. ¿Saben qué hizo Nehemías con el favor de Dios? Se fue y edificó los muros de Jerusalén. A él se unió un escriba que se llamaba Esdras. Esdras también oró, Esdras también ayunó y se fue y edificó el templo del Señor. ¿Por qué pasó eso, hermanos? Porque se preocuparon por las cosas de Dios. Esdras lo necesitaba, Nehemías lo necesitaba. Había muchos hermanos que necesitaban y ellos se preocuparon por los hermanos que necesitaban. Hermanos, ese corazón nosotros hoy tenemos que pedirle a Dios. No ser egoísta, con tal que mi panza esté lleno, con tal que tenga plata en mi bolsillo, con tal que mi auto no se descomponga. No, hermanos. Edificaron el templo, volvieron a edificar a Jerusalén. Ageo capítulo 1, voy a leerles. Ya vamos terminando, hermanos. Para los que tienen apuntes, yo voy a leer rápidamente por cuestión del tiempo. Ageo capítulo 1. Dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josabat, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová a los ejércitos, diciendo. Escuchen, hermanos, este pueblo dice, esto es lo que decía el pueblo en ese entonces. Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, escuchen esto, versículo 4: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis pocos, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová de los ejércitos. Buscad mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo dispersaré en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Saben por qué, mis hermanos? Dice: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Esto es duro, ¿no? ¿Se dan cuenta? Dice el Señor: van a trabajar a full, van a cobrarles su jornal,
pero su jornal va a ser como que meten en saco roto. ¿Qué pasa cuando metemos nuestro dinero en un bolsillo roto? Se cae y se pierde. Así va a ser, dice el Señor. ¿Por qué dice el Señor? Porque Dios tiene las cosas que Él valora. Dios tiene las cosas que son importantes para Él. Y nosotros, hermanos, tenemos que tratar que las cosas que son importantes para Dios también sean importantes para nosotros. ¿Qué era lo importante para Dios en ese momento? Que se construya el templo. ¿Y qué era lo importante para el pueblo en ese momento? Vivir en casas lindas. Ellos querían tener casas lindas. ¿Sabe qué palabra usa acá? Casas artesonadas. Cada hermano José, arquitectos, quizás sepa cómo es una casa artesonada. Yo no entiendo tanto de eso, pero me imagino que ha de ser una casa linda, ¿verdad? Casa artesonada. Dice que ellos vivían en casa artesonada y la casa de Dios estaba desierta, dice. ¿A quién le importa, verdad? ¿A quién le importa cómo está la casa de Dios? Con tal que yo viva en una linda casa. Hermanos, esto es triste. Esto es triste, hermanos. Pero ¿qué dice el Señor? Él ve todas esas cosas. Él está mirando. Él está viendo. Él conoce nuestro corazón. Y dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestro camino. ¿Qué significa meditar sobre vuestro camino? Pensar si estás haciendo bien las cosas. Pensar si lo que estás haciendo está haciendo bien. Meditar sobre nuestro camino. Subir al monte y traer madera, dice. ¿Para qué? Y reedificar la casa. Porque al Señor le importaba su casa, pero al pueblo le importaba su propia casa. Al Señor le importa tu casa, hermano. El Señor quiere darte ropa, el Señor quiere darte comida, el Señor quiere darte plata, el Señor quiere darte, te quiere dar todo el Señor. Pero esas cosas que el Señor te quiere dar, en la Biblia se les llama añadiduras. No es algo sobre el cual nosotros prestar nuestra atención y dedicarnos a eso. Dios tiene cosas más importantes. Y lo más importante para Él es su casa, es su pueblo, es su iglesia. Eso es lo más importante para Él. Porque lo que tenemos nosotros son añadiduras. Subir al monte, traer madera y glorificar la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Versículo 9 dice: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa